Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Jorge Panameño, quien es médico infectólogo, quien nos va a hablar acerca del coronavirus. Esperamos que se queden donde están y estén muy atentos para que todas esas inquietudes que tenemos puedan ser aclaradas a través de esta entrevista. Bienvenido, doctor, es un privilegio tenerlo con nosotros. Para mí también estar con ustedes. Doctor, ¿qué es el coronavirus y cuál es el origen de este virus? Bien, el 31 de diciembre recién pasado, el Servicio de Salud Pública de la República Popular de China dio a conocer que en ese momento afrontaban un brote de una enfermedad cuya principal consecuencia o la más severa consecuencia era una forma de neumonía. Y que en ese momento no se sabía que lo estaba provocando. Para el día 7 de enero ya había sido identificado y entre el 9 y el 10 nos informaban al mundo entero de que se trata de un virus, de un componente de la familia coronavirus, de los cuales se conocen cerca de 70 tipos diferentes, pero 7 de ellos han sido ligados a producción de enfermedad. El coronavirus, específicamente de un subgrupo beta coronavirus, había sido identificado décadas atrás, particularmente en animales, en varias especies de animales, ¿no? Reptiles, ciertos mamíferos, ¿verdad? Incluso en cerdos, en perros, ¿verdad? Serpientes. Y hasta antes del año 2002 solo se habían identificado 4 de estos, provocando un cuadro que es conocido genéricamente como resfriado o catarro común. Hasta 2002 desconocíamos si estaba asociado a ninguna otra enfermedad. Y entonces en 2002 se produce la emergencia del SARS, síndrome agudo respiratorio severo, y se identifica luego que era provocado por un coronavirus que fue así nominado como coronavirus asociado al SARS, ¿verdad? Entonces teníamos 5 virus que estábamos sabiendo que causaba enfermedad al ser humano. Luego en 2012 se produce otro evento en la península arábiga, con epicentro en Arabia Saudita, pero que luego circuló por todos estos países, causando una enfermedad pulmonar muy grave, que se conoce hoy día como síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS, y que se identificó otro coronavirus muy relacionado con el SARS. Ya entonces teníamos 6 virus de la familia de los coronavirus. Hasta ahora, 5 años después, ¿verdad? 7 años después de esta situación, de 2008 en realidad, de 2012, en donde surge este problema y que a lo largo del tiempo, en los últimos casi 2 meses, ha venido cambiando de nombre y de situaciones. Quiero comentarle que actualmente ya no se llama coronavirus nuevo 2019, sino que se llama SARS-coronavirus-2. Entonces, ese es el nombre oficial adjudicado por el Comité de Taxonomía de la Organización Mundial de la Salud, y es que es tan relacionado, tan cerca de la estructura del virus que provocó el SARS, en un 80% de su contenido genético. Y además a la enfermedad que produce se le conoce como COVID-19, ¿verdad? Enfermedad producida por coronavirus 19. Esa es la enfermedad y el virus se llama de otra manera. Entonces es un virus ahí que pertenece a esa familia y que a este preciso momento no está claro cómo llegó al ser humano. Primero, ciertas investigaciones lo asociaron a ciertos hábitos gastronómicos culturales de estas poblaciones que particularmente se refieren al consumo de ciertos animales. Primero decían murciélagos, luego una variedad de serpiente
y luego otro animal bien interesante que se llama pangolín, ¿verdad? Pero este punto en particular permanece todavía con ciertas cuestiones, ciertas preguntas que no han llenado por completo el criterio de poder definir que este fue el mecanismo que se originó, ¿verdad? De cómo llegó al ser humano. Existen otras versiones, pero la teoría que hasta el momento ha sido propuesta por algunos científicos es esta, que a través del consumo de estos animales llegó al ser humano. Esto tiene ciertas preguntas todavía que deben contestarse. Por ejemplo, el hecho de que estas costumbres gastronómicas son milenarias, ¿verdad? Y cómo es que ahora, y precisamente en China, porque son costumbres que son comunes a varios pueblos y culturas asiáticas. Ya. ¿Y el comportamiento clínico de la enfermedad, su gravedad, su letalidad? Porque se ve que ha habido mucha... Miren, esto es bien interesante porque si hay algo que tenemos que comprender, es que nos encontramos ante una entidad clínica nueva y ante un agente nuevo, que no había sido un agente microbiológico, en el caso de este virus, nuevo, que no había sido descrito nunca antes, causando enfermedad en el ser humano y al parecer ni en animales. La situación está en que cuando nosotros hablamos de cómo se comportan ciertas enfermedades, es porque tenemos mucho tiempo de conocerlas, cientos de años, algunas por miles de años, pero en este caso se trata de una enfermedad nueva, que es un concepto también interesante. Y entonces en el día a día hemos venido aprendiendo y los principales datos nos van a venir de lo que los mismos chinos nos dan a conocer. Probablemente el informe más detallado que tenemos fue uno que fue dado a conocer aproximadamente el 17 de este mes, con observaciones hechas hasta el 11 por parte del Servicio de Epidemiología de la República Popular de China, que hacía observaciones hechas en más de 70.000 pacientes. Recordar que ahorita, hoy, este día, nos aproximamos a los 80.000 pacientes, ¿verdad? Y entonces, y luego habían otras observaciones hechas más pequeñas que esta, y en conjunto puedo informarle, de acuerdo a eso, que el cuadro clínico que desencadena esta enfermedad, después de un periodo de incubación que para el Servicio Chino de Salud Pública es de 2 a 14 días, la OMS habla de un periodo de 2 a 10 días. El periodo de incubación es el tiempo que pasa entre el momento en que yo me expongo a un agente, cualquiera que este sea, y el momento en que desarrollo los primeros síntomas de la enfermedad. Es un periodo de tiempo. Entonces, hasta este momento se ha definido tal cual les he dicho, sin embargo es algo que podría cambiarse de un momento a otro porque ya hay ciertas observaciones que nos hablan que probablemente sea mayor que esto. Pero hoy en criterio operativo se maneja 14 días, que yo prefiero en este caso que usar el tiempo que las autoridades chinas han determinado. OMS dice 10 días. Los chinos dicen hasta 14 días. Después de ese tiempo aparece un cuadro que va a caracterizarse por 3 cosas en común. La enorme mayoría de pacientes han presentado tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Son las tres manifestaciones cardinales. Alrededor de esto se añaden otros mucho más raros, por ejemplo, mucha fatiga, dolor de garganta, pero y la gran mayoría de pacientes no hacen ese cuadro catarral que nosotros esperamos en la mayor parte de infecciones respiratorias, ¿verdad? Sino que estos 3 síntomas, tos, fiebre y dificultad para respirar, son las cosas que más predominan, ¿verdad? Que se van desarrollando a lo largo de una semana. Y entonces viene una observación muy importante que nos hacían ver y que tiene
que ver respecto de cómo se va a manejar este problema una vez presente en una comunidad. En el estudio que ellos nos daban a conocer, del 100% de los pacientes valorados, el 80% y un poco más hicieron una enfermedad leve, tan leve que ni siquiera requiere de atención hospitalaria, y un 20% de los pacientes hacen formas graves de la enfermedad que va a requerir manejo en unidades especializadas. ¿Cómo es que se hace el diagnóstico de la enfermedad? Bien, el diagnóstico, y esto es bien importante comentar, porque cuando se inicia la emergencia y se toman medidas, la primera cosa que se hace, por ejemplo, en los aeropuertos, es colocar cámaras térmicas y el control de temperatura de las personas y verles quién viene con algunos signos o síntomas que pudieran asociarse a la enfermedad. Y esto es bien interesante porque luego, debido a un incidente que se dio en Alemania, fue evidente que las personas pueden ser infecciosas sin tener síntomas, estando en el estado de... Pero entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico clínico es complejo. Y en ese punto vamos a diferenciar la situación en dos, se catalogan en dos grupos: cuadros sospechosos o personas sospechosas y personas confirmadas. Entonces, y aquí viene un criterio importantísimo, que es lo que se llama nexo epidemiológico. En el inicio de esta situación, en el momento en que estamos, el nexo epidemiológico tiene que ver en dos situaciones: haber estado en los últimos 14 días, si recuerden el periodo de incubación, en los últimos 14 días en un área en donde hay circulación activa de la gente en cuestión, en este caso el coronavirus, asociado a SARS tipo 2, haber estado en un área como, por ejemplo, ya sea la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, ahora China entera, porque ya hay al menos en 31 regiones administrativas hay presencia del virus. Eso es uno. O haber estado en contacto con alguien con síntomas que provenía de esa zona. Eso es el nexo epidemiológico. Entonces, el diagnóstico de un cuadro sospechoso se va a hacer en base clínica y nexo epidemiológico. Pero ya el diagnóstico para confirmar se hace en base a una prueba que viene de la biología molecular y cuyo objetivo es demostrar la presencia del genoma, del material genético del virus. Eso se llama PCR en tiempo real, por sus siglas en inglés. Y en un periodo que va en muestras a partir de la orofaringe o nasofaringe, a través de hisopados y a través de un procedimiento altamente especializado, en un periodo que va de 3 a 7 horas se puede determinar la presencia del virus en una persona. Qué bien. Así es como se hace el diagnóstico. Gracias, doctor. La información está excelente. Debido a que se nos terminó el tiempo, vamos a continuar nuestra entrevista con el doctor Panameño en otro tiempo. Así que le invitamos a seguir en sintonía de nosotros. Gracias por estar siempre con nosotros en este canal. Que Dios le bendiga y hasta nuestro próximo programa.